Ya, mientras la científica se puede conectar con nosotros, chiquillos, silencien sus micrófonos. Pedro, tu micrófono, tienes que silenciarlo y acuérdate que estamos grabando y que están todos, ¿cierto?, listos para escuchar, sin hacer cosas con las manos, ¿cierto?, hasta que escuchemos a la científica. Hola, hola. Estefa, ¿dónde está? Hola, Estefanía. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, muy contenta de estar con todas estas niñas y niños el día de hoy. Estoy muy emocionada. Bueno, Estefanía, te cuento que hay niños de cuarto básico, de quinto, de sexto de enseñanza media. Y niños, les voy a presentar a Estefanía González. Ella es geógrafa de la Universidad de Chile, ¿cierto? Y coordinadora de la campaña de Greenpeace. Bueno, de muchas campañas de Greenpeace. Nosotros las vimos el año pasado, los de sexto, ¿cierto? Con una entrevista de Jacinto, una marioneta, ¿verdad?, que le preguntaba sobre lo que ella hacía en los mares del sur. En esa época, ¿cierto?, estaba en ese proyecto. Y hemos visto también varios proyectos en que tú estás trabajando, como, bueno, Salvemos al Océano del Fin del Mundo, ¿cierto? Y ahora, últimamente, estás en otro trabajo que tiene que ver con Suelta el agua, se llama tu trabajo. Así que estamos muy expectantes a todo lo que nos puedas contar, Estefanía. Súper, muchas gracias por la presentación. Me hubiese encantado hacer esta presentación en persona para poder conocerla. Me alegra mucho poder verle al menos sus caritas. Así sé que si me estoy poniendo latera, tengo que cortar. Así que ustedes me van haciendo así cuando vamos bien. No, si es que no entienden algo. No sé si quizás pueden ocupar el chat, por ejemplo, si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas por el chat, por ejemplo. Ya, Sí, Estefanía, porque... Genial, eso te puedes preguntar. Perfecto, porque así vamos interactuando también y les vamos contando un poco de lo que nosotros hacemos. Así es que partamos, ¿les parece? ¿Sí? Démosle para adelante entonces. Bueno, yo me presento, yo soy Estefanía. Ya, al igual que ustedes, cuando yo iba aproximadamente como en sexto básico, siempre estuve muy enamorada de la naturaleza. A mí siempre me encantó la naturaleza. Yo crecí en una comuna que se llama la Comuna de la Florida, y en la Comuna de la Florida donde yo vivía, estábamos muy cerquita de la cordillera. Entonces yo salía a caminar y salía a ver los bosques. Alguna vez vi cuando el río Mapocho traía agua, o nosotros íbamos al Cajón del Maipo. Entonces siempre me importó mucho la naturaleza. Y cuando fui creciendo, cuando fui aprendiendo en el colegio diferentes cosas, y cuando ya tenía que elegir qué estudiar, dije, pucha, ¿qué puedo estudiar para defender la naturaleza? Porque lo que yo quería hacer era conocer más de la naturaleza, de sus animales, de sus especies, y porque también yo veía que la naturaleza se estaba destruyendo. Yo vivía en la Comuna de la Florida y veía cómo los bosques que yo conocí cuando niña los estaban talando para convertirlos en casa, o yo, por ejemplo, iba a la playa, a Cartagena, al Tabo, y veía cómo el mar volvía lleno de plástico, o cómo, por ejemplo, peces que a mí antes me gustaba mucho comer, esto siempre me pasaba, no entendía qué significaba eso de las vedas, por qué a veces uno podía comer un pescado y a veces no, por qué habían ciertos peces que a veces los vendían tan chiquititos, y a mí me daba pena ver cuando los peces estaban tan chiquititos. Entonces yo dije, pucha, ¿qué puedo estudiar para poder entender todo esto y para poder el día de mañana ayudar a proteger? Es decir, aprender algo para poder proteger la naturaleza, para que cuando yo tenga hijos más adelante, para que mis amigas, mis amigos puedan conocer la naturaleza y protegerla. Y ahí encontré una carrera que se llama geografía, ¿ya? Probablemente ustedes piensan que la geografía es solo ser mapas, ¿cierto? Ustedes piensan en geografía y se imaginan los mapas y los capitales. Bueno, yo no me sé muchas capitales. No soy muy buena para saberme las capitales, pero sí me gusta mucho aprender de la naturaleza, porque la geografía lo que estudia es la relación que existe entre el ser humano, entre nosotros, entre cómo las personas vivimos y el medio ambiente, cómo nos relacionamos. Y lo que a mí más me gusta de la geografía es que la geografía nos permite saber cómo podemos vivir en el planeta Tierra, pero sin hacerle daño. Cómo, por ejemplo, podemos vivir en una casa o hacer una actividad, pero sin que esto termine destruyendo el medio ambiente, porque hoy día las y los humanos lo que hemos hecho es que por tener más cosas, por tener grandes economías, ¿sí? Hemos ido destruyendo nuestro planeta, y así lo hemos visto con el cambio climático. ¿Ustedes han escuchado hablar del cambio climático?
¿Saben lo que es el cambio climático? Más o menos, un poquito. Ahí veo que el Diego dice que no mucho. Se los voy a explicar en súper sencillo. Pasa que el humano, para poder tener luz, para poder andar en auto, lo que ha hecho es sacar algunos recursos naturales que estaban en el fondo de la Tierra, ya como el petróleo, por ejemplo, o el carbón. Y todos estos que se llaman combustibles fósiles los queman así. Y al quemarlo, eso libera unos gases. Y estos gases son súper tóxicos. Y estos gases nos afectan a nosotros a la salud. Por ejemplo, las personas que viven cerca de lugares donde se queman estos carbones o estos combustibles, en general tienen problemas de la salud o viven contaminados. En Chile esas zonas se llaman las zonas de sacrificio, ¿ya? Pero también estos gases cuando se queman lo que generan es que la atmósfera y el planeta se empiece a calentar, porque se provoca algo que se llama el efecto invernadero, que se genera como una capa en nuestra atmósfera que deja atrapado todo el calor. Y eso ha hecho que en los últimos años la temperatura del planeta aumente mucho, 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 mucho. Ya mucho más de lo que aumentaba antes. Y ustedes sabían, chiquillas y chiquillos, que basta que a nivel global aumente la temperatura 1 grado para que se provoquen cambios gigantescos. Les voy a poner un puro ejemplo. Ya hasta ahora la temperatura del planeta ha subido 1 grado más o menos. Y uno dice, bueno, pero 1 grado no es tanto. No es tanto, no parece tanto. Bueno, pero eso a nivel global, por ejemplo, si la temperatura sigue subiendo y llega a 2 grados, que es lo que tenemos que tratar de evitar, nosotros los ambientalistas y los científicos queremos que llegue a 1,5, que quede hasta ahí nomás el aumento de temperatura. Si sube 2 grados, el 99% de los corales del mundo va a desaparecer. Van a desaparecer completamente. Los corales son todos estos ecosistemas que hay debajo del mar, donde uno ve como esos peces de color, va a desaparecer. En cambio, si es que mantenemos el aumento de temperatura en 1,5 grados, podemos lograr que algunos de esos corales se protejan y sigan existiendo. Otro ejemplo súper importante. ¿Conocen a los osos polares ustedes? ¿Sí? ¿Saben dónde viven? Sí. ¿Saben dónde viven los osos polares? Antártida. En el Ártico. Ártico. Aquí vamos a tener una primera enseñanza para que no se les olvide nunca más. Nosotros tenemos el planeta, ¿cierto? Es como una pelota y tiene 2 polos, el Ártico y la Antártica. En el Ártico, que es más cerca del Polo Norte, tenemos a los osos polares. En la Antártica no hay osos polares, solamente viven en el norte. Pero ¿saben lo que sí tenemos en la Antártica y sí hay en el sur del mundo? Pingüinos. ¿Ya? Entonces, Ártico, osos polares, Antártica, pingüinos. No hay pingüinos en el Ártico y no hay osos polares en la Antártica. Entonces, osos polares, Ártico, pingüino, Antártica, que no se les olvide nunca, porque mucha gente se equivoca. Hasta en la tele acá a veces están haciendo un reportaje de la Antártica y ponen una foto de un oso polar. Entonces, ¿por qué les estaba hablando yo de los osos polares? ¿Ya? Porque, por ejemplo, los osos polares viven y dependen del hielo. Ellos viven en el hielo y viven y tienen como sus casas en estas plataformas de hielo que flotan en el mar. Por eso los océanos son tan importantes, porque también albergan a especies maravillosas como los pingüinos o los osos polares, ¿ya? Y ellos necesitan de estos hielos. ¿Qué es lo que pasa? Si la temperatura del planeta continúa aumentando y llega a subir 2 grados, una vez cada 10 años el Ártico se va a quedar sin hielo en el verano. ¿Y saben lo que va a pasar si es que el Ártico se queda sin hielo en el verano? ¿Dónde van a vivir esos osos polares? ¿Dónde van a poder estar? ¿Dónde van a armar sus casas? Y efectivamente podrían ir avanzando hacia la extinción. En cambio, si logramos que la temperatura, en lugar de subir 2 grados, suba 1,5 grados, esto pasaría solo una vez cada 100 años. Y como pasaría solo una vez cada 100 años, es mucho menos probable que los osos polares se extingan y los osos polares pueden seguir teniendo un hábitat. Entonces, eso es el cambio climático, y a nosotros en Greenpeace, que es la organización en la que yo trabajo, nos gusta decirle crisis climática, porque no es solamente un cambio, sino que este cambio climático hoy día está teniendo impactos muy grandes, como las olas de calor. ¿Ustedes se han dado cuenta que en los últimos años hace más calor en el verano que los veranos anteriores? Sí. Y eso va a ir aumentando. O por ejemplo, que ya casi no llueve. ¿Ustedes cuántas veces han visto llover? Yo cuando era niña, aquí les cuento también,
Yo cuando era niña, por ejemplo, mucho en los inviernos, yo iba a un colegio que quedaba muy lejos de mi casa, no podía ir al colegio porque Santiago se inundaba, porque llovía mucho y habían tantas inundaciones que a veces yo no podía llegar al colegio porque había muchas inundaciones. ¿Eso les ha pasado alguna vez a ustedes? No. No, nunca, ¿cierto? Porque ya no llueve de esa manera en nuestro país y por eso es tan importante hacerle frente al cambio climático. Ya, yo trabajo en una organización, dígame. A mí una vez en kinder o en primero, cuando me estaba yendo de la escuela, se vino una lluvia inmensa que se inundó todo. ¿En serio? Sí. ¿Saben otra cosa que pasa con el cambio climático? Es que, por ejemplo, antes, si tenían que llover, voy a poner un número para no confundirlo, si tenía que llover 10, llovía 10 en un año completo. Entonces llovía un día 1, otro día llovía 2, otro día llovía 4. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? Que o deja de llover o llueve todo en un puro día. Y eso hace que nuestra naturaleza o nuestras ciudades no estén preparadas para poder recibir toda esa cantidad de lluvia. Aquí me hacen una pregunta súper entretenida. ¿Cuál fue mi mejor encuentro en la naturaleza o cuál fue su mejor proyecto que ha sido resuelto? Les voy a responder esa pregunta después de mostrarles una pequeña presentación. Yo preparé una presentación, pero si vamos así conversando y haciendo preguntas, podemos mostrar una parte de la presentación. La idea es que acá ustedes puedan también resolver algunas de sus dudas. ¿Ya? Bueno, yo como les contaba, trabajo en una organización que se llama Greenpeace, es un nombre que está en inglés, que significa paz verde, donde lo que nosotros queremos es un mundo que sea pacífico, donde la naturaleza esté protegida y donde podamos vivir en armonía con las otras especies, con los diferentes animales. Ya, como les contaba su profesora, yo trabajo en distintas campañas. Ya, yo tengo 31 años, trabajo hace 5 años en Greenpeace como coordinadora de campañas y a mí, como esta es una organización que está en más de 40 países del mundo, a mí me toca coordinar todas las campañas que hace Greenpeace de conciencia medioambiental, de pedirle a los contaminantes que dejen de contaminar en Chile y también en Argentina y en Colombia cuando se trata de temas de océano. Así que ahora les voy a mostrar una presentación sobre la importancia de los océanos, pero bueno, como les decía, nosotros siempre hacemos muchas cosas más, así que también les voy a hablar un poquitito al final de nuestra campaña de agua, porque el tema del agua es un temazo, pero tan importante en estos momentos en nuestro país, ¿ya? Así es que me voy con la presentación. Quiero ver también si les logro mostrar un videíto y ustedes me van a contar si es que se escucha el audio. A ver. ¿Ven mi pantalla? Sí. 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 Yo no. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Espérenme que mi computadora anda un poco lenteja. Ahí sí. Bueno, los océanos. Vamos a contar un poquito de la importancia que tienen nuestros océanos. ¿Ustedes sabían que 3/4 de nuestro planeta son agua? Y de toda el agua que nosotras tenemos en el planeta Tierra, el 97% de toda esa agua es océano. ¿Sabían también que nuestros océanos poseen más de 700.000 especies? Imagínense, nosotros como humanos somos una especie, una sola especie, pero en nuestro planeta habitan muchas otras especies que también merecen respeto y también merecen vivir en nuestro planeta Tierra con tranquilidad, así como vivimos nosotros. Y en nuestros océanos viven más de 700.000 especies. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado esto de que los bosques son el pulmón del mundo? ¿Han escuchado eso de que el oxígeno que nosotros respiramos viene de los bosques? Bueno, yo les voy a contar un secreto. Les voy a contar un secreto. Viene mucho más oxígeno de nuestros océanos. El verdadero pulmón del planeta son nuestros océanos. Nuestros bosques son importantísimos, pero viene mucho más oxígeno de nuestros océanos. Y de hecho, el océano ha absorbido más del 90% de este calor que yo les contaba que como humanidad, con estas actividades contaminantes hemos producido, nuestro océano lo ha ido absorbiendo y absorbiendo ese calor y libera oxígeno a la atmósfera para que podamos respirar. ¿Y saben por qué el océano tiene esa capacidad para poder entregarnos oxígeno? ¿De dónde creen que viene ese oxígeno? De las
algas, excelente, ¿ya? Y el fitoplancton. Ya el fitoplancton, muy bien, ya el océano tiene unas pequeñas algas que son muy chiquititas, muy chiquititas que una vez casi no las puede ver, que se llaman fitoplancton. Y este fitoplancton habita por todos nuestros océanos, por toda la superficie y está constantemente generando oxígeno, ¿ya? A pesar de que los océanos son tan importantes, tienen tantas especies, menos del 3% de los océanos a nivel mundial están protegidos. Y hoy día están muy afectados por el cambio climático y además tienen otras amenazas. Porque ¿qué pasa? Que cuando el océano absorbe todo este calor que estamos produciendo nosotros como humanos, se va acidificando, se va poniendo ácido, ¿ya? Todas esas cosas que absorben también le van haciendo daño al océano y va generando que sea mucho más difícil para las diferentes especies poder habitar en él, ¿ya? ¿Qué especies tiene el océano? A mí esta es mi favorita, yo lo amo, que es el pulpo. ¿Conocen los pulpos? Sí, Miss. A mí también me gusta el pulpo. También, a mí me encantan. ¿Ustedes sabían que los pulpos están dentro de los animales más inteligentes del mundo? Cada uno de estos tentáculos que tiene el pulpo es como si fuese un cerebro. Si ustedes se fijan, cada una de esas partecitas que tiene ahí el pulpo los ayudan para sentir y para tomar información de todo lo que rodean. A mí, la verdad es que me encanta, pero me encantan los pulpos. ¿Ya? En Chile tenemos muchísimos peces, ¿ya? Tenemos el congrio, tenemos la reineta, el lenguado, tenemos diferentes tipos de tiburones, tenemos atún, tenemos muchas especies de peces que son típicos de acá de nuestro país, ¿ya? De hecho, cuando ustedes vayan a comprar pescado, por ejemplo, a la feria, todo ese pescado es pescado que se encuentra de manera natural dentro de nuestro país y que además se captura de manera sustentable. Eso es súper importante, porque hay barcos grandes que hacen algo que se llama pesca de arrastre, que arrastran todo el fondo y eso se llama pesca industrial. Y esa pesca industrial es muy dañina para el ecosistema. Pero en Chile, como tenemos mucha costa, tenemos muchos pescadores artesanales y esos pescadores artesanales capturan peces de manera mucho más sustentable y los peces como la corvina, la reineta, la merluza, que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en las ferias, son en general sustentables. El único pescado no sustentable que en general vamos a encontrar que se vende fresco es el salmón, porque ese producto no es de Chile, pero ahí más adelante les voy a contar un poquito más, ¿ya? Esta imagen, dígame. Con lo que decía en el principio de los corales que se podían extinguir, o sea, que se podían desaparecer, ¿cuáles son las consecuencias de que se desaparezcan los corales? Uy, esa es una súper buena pregunta. Una de las consecuencias que generaría la pérdida de los corales es que se pierde todo el ecosistema que alberga el coral. ¿Qué es un ecosistema? ¿Ya? Porque quizás es una palabra muy técnica. El ecosistema es un conjunto de elementos naturales, ya, por ejemplo, una zona costera o un coral o una montaña o un río o un bosque que tiene características de temperatura, de clima y tiene especies que viven en él, tanto especies de flora como de fauna. Entonces uno va, cuando esos lugares son parecidos entre sí, uno le llama ecosistema. Este es un ecosistema. Entonces el coral lo que hace es que es la base de la vida, tanto para la alimentación como para el hábitat de todos los tipos de diferentes peces, de todos los diferentes tipos de mamíferos marinos que habitan en él. Entonces, cuando uno afecta a los corales, está afectando la casa de esa especie, ¿ya? Y estos ecosistemas también cumplen roles que regulan la temperatura, regulan la cantidad de alimentación que hay para diferentes animales. Entonces, que desaparezcan significaría que perderíamos un ecosistema para siempre y no solo perdemos el coral, sino que perdemos a todas las especies que viven y dependen de este tipo de ecosistema. Ya acá decían que si es verdad que el humano solo conoce el 5% del océano, ¿ya?
efectivamente conocemos muy poquito del océano. El océano es muy difícil. Yo que trabajo con el océano, cuando a mí me toca, por ejemplo, ir a tomar una muestra de agua en un río, es súper fácil. Voy con un tubito, con mis guantes, saco la muestra de agua. Pero el océano es como un gran misterio porque tiene muchas profundidades, tiene muchas corrientes. Si quiero sacar alguna muestra para poder investigarlo, necesito de mucha más tecnología, y el océano está como en este constante movimiento y no tiene límites, la verdad. Uno los divide para poder entenderlo y estudiarlo, pero la verdad es que el océano está todo interconectado, las corrientes marinas dependen de los océanos, todo depende de ello, ¿ya? Miss, Dígame, Pedro. wo- ¿qué pescados qué pescados no se encuentran en Chile? Hay muchos pescados que no se encuentran en Chile, ¿ya? Voy a investigar un poquito más los nombres ahora mientras converso con ustedes, porque no me sé todos los nombres, pero algo súper importante que sepan es qué peces encontramos en Chile, pero no son nativos de acá. ¿Qué significa nativo? Nativo significa que esos animales nacieron en este lugar, en Chile, por ejemplo. Y eso significa que están adaptados a las condiciones del ecosistema de Chile. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de animales introducidos, son animales que habitan naturalmente en otras partes del mundo, pero se incorporan a un ecosistema que no es de ellos, y ahí se generan desequilibrios, y ahí lo que pasa es que ese animal, que en su lugar donde nació no hacía ningún daño, cuando llega a un ecosistema del que no era parte, hace mucho daño, como ocurre, por ejemplo, con los salmones, que les voy a contar un poquito más allá. ¿Ya? Entonces, miren, además de tener muchos peces nosotros en Chile, tenemos también fondos marinos preciosos, tenemos medusas, tenemos delfines, tenemos muchísimos delfines. Mi delfín favorito, búsquenlo después, googleenlo, porque es muy poco conocido, es el delfín chileno. Y es un delfín que solamente se encuentra en Chile y en Argentina, en parte de Argentina, muy cerquita de Chile. ¿Ya? Me preguntan cuál es el animal más inteligente del mar. Bueno, dicen que las ballenas, pero yo creo que es el pulpo. Es que yo soy fanática de los pulpos, entonces ahí les voy a responder como con mi corazón de pulpo, porque a mí me gustan mucho los pulpos. ¿Ya? Después me preguntan si supe de la lengua de la ballena azul que surgió en la orilla de una playa. Y cómo se le pudo cortar la lengua a la ballena azul, el ser más grande del planeta. La verdad es que no conozco esa historia, no conozco de la lengua de la ballena azul que surgió en la orilla de una playa, y claro, si es que llega solamente una lengua de ballena, es bastante raro que a la ballena se le haya podido salir. ¿Ya? Ahí me preguntan qué son las salmoneras, les voy a contar un poquitito más adelante de la presentación. Me encanta que están llenos de preguntas, lo encuentro demasiado entretenido, significa que les está interesando. ¿Ya? Después, ¿has visto o alguien ha explorado el fondo de las fosas de las Marianas? Las fosas de las Marianas, la fosa oceánica, es como un gran hoyo gigantesco en el medio del mar, y lamentablemente no conozco a nadie que haya explorado las fosas de las Marianas. Sí conozco, tengo un colega mío que trabaja en Estados Unidos, y que ha estado en Chile también, acá en la Patagonia, que ha explorado el fondo marino de la Antártica, que es pero maravilloso, y tenemos unas imágenes, ustedes pueden buscar también en Google, Greenpeace, fondo marino Antártica, unas imágenes que jamás antes habían visto del fondo marino de la Antártica, que es precioso. Espero yo también algún día poder ir a la Antártica. ¿Ya? Me dicen que sí es verdad que los delfines son los segundos animales más inteligentes después de los humanos. Sí, es bastante cierto. Ahora, yo creo que todos los animales son muy inteligentes. Lo que pasa es que nosotros tendemos a comparar a los animales con nosotros mismos y tratar de decir que nosotros somos los más inteligentes, pero sobre cómo vivir en la naturaleza, cómo vivir tranquilos, cómo vivir relajados, cómo vivir en armonía de la naturaleza, yo diría que el humano es el animal más tonto de todo, y la verdad es que hasta las arañas y las hormigas son más inteligentes que nosotros sobre cómo vivir en el planeta Tierra. ¿Ya? Acá hay muchas preguntas más. ¿Cómo se lograron que se admitiera la ley Chao Bolsa? Lo voy a contar también, eso lo tengo dentro de la presentación. ¿Ya?
y hay muchas preguntas muy interesantes. Hay algunas que no sé la respuesta también. Por ejemplo, no sé qué es lo más profundo que ha llegado un humano en el fondo del océano. Me debería haber preparado para las preguntas difíciles. Ya, bueno, acá tenemos la ballena azul, que es una especie pero increíble, y algo que tenemos en Chile también son estos ecosistemas de fiordos y canales. ¿Ustedes se han fijado cuando hacen el mapa de Chile, que el mapa de Chile como que al final se empieza a dividir en muchos pedacitos chiquititos? ¿Se han dado cuenta? Que como que dibujar el mapa de arriba es fácil, pero que abajo es súper chiquitito y súper difícil, ¿cierto? Sí. Ya, todos esos pedacitos y todas esas islitas son lo que se llaman fiordos y canales, porque el mar pasa por entre medio de pequeños pedacitos de tierra que son como islas, y eso es algo que existe en muy pocas partes del mundo. Nosotros tenemos muchas, pero muchísimos ecosistemas que están asociados a los fiordos y canales, y eso existe en Noruega, en Chile y casi en ninguna otra parte del mundo. ¿Ya? Luego aquí me preguntaban qué me inspiró a ser parte de Greenpeace. También se los voy a contar un poquitito más adelante. Ya, bueno, pingüinos también tenemos muchísimos. ¿Y este animal lo conocen? ¿Lo habían visto antes? La nutria. La nutria, la nutria. La nutria. La nutria. Sí, se los voy a presentar. Este es como un primo de la nutria, y este animal se llama huillín. Y este animal es endémico de Chile, es decir, que solamente se encuentra en nuestro país. Y el huillín es este animal precioso que lo podemos encontrar tanto en ríos, pero también en el mar. Y hay uno que es bastante parecido, pero tiene la cara más redondita, que se llama chungungo. Yo ¿Ya? conozco el chongo. Son hermosos. La más pequeña de todas. Y bueno, cuando hablamos del mar, se nos olvida muchas veces hablar de quiénes fueron los primeros habitantes del mar de nuestro país. Y acá les voy a hablar del sur, porque yo trabajo mucho en el sur, trabajo mucho en la Patagonia, y quiero hoy día hablarle de dos pueblos que yo he tenido la suerte de conocer muy bien. Hay muchos más pueblos, piensen que hay más de 10 pueblos indígenas en Chile, algunos no están reconocidos legalmente, pero existen. Y yo les quiero contar de estos dos pueblos maravillosos que a mí me ha tocado conocer, que son pueblos canoeros, que son el pueblo Cahuéscar, que es el que está acá arriba. En la foto de la izquierda es una foto antigua, de hace cientos de años. Ellos han habitado los fiordos y canales de la Patagonia por más de 5.000 años y navegaban hace miles de años atrás, incluso sin ropa, por estas aguas que son las más heladas del mundo, en literalmente el fin del mundo, que son nuestros mares patagónicos. ¿Ya? Y siempre, muchas veces en los colegios nos enseñan que estos pueblos, a mí en el colegio me enseñaron que estos pueblos estaban extintos y que ya no existían y que ya no estaban. ¿Ya? Pero estos pueblos siguen existiendo y existen hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy están presentes. Ya me preguntaban acá cuál era el animal que nada más rápido, pero lamentablemente no sé cuál es el animal que nada más rápido. Lo voy a averiguar. No lo sé. Ustedes también pueden investigar, pueden buscar qué animal nada más rápido, y ahí les doy un consejo para cuando investiguen algo. Siempre que investiguen algo y busquen algo, por ejemplo, en Google, nunca se queden con la primera respuesta. Siempre busquen más de una página web, por ejemplo, que diga lo mismo. Y cuando vean que la respuesta está repetida en más de un lugar, ahí recién uno puede empezar a confiar en esa información. Porque hay muchas noticias falsas, hay mucha información que no está corroborada. Entonces, siempre cuando ustedes busquen en Google, que es súper bueno y nos ayuda mucho, o en los libros, ustedes pueden buscar en Internet y buscar más de una respuesta, ¿ya? Aquí hay hartas preguntas sobre las bolsas plásticas que las vamos a ir respondiendo un poquitito más adelante. Miss, Dígame. ¿se ha encontrado algún animal más grande que la ballena azul? No en el océano. La ballena azul es efectivamente el animal más grande del mundo, pero hay mucho que nosotros desconocemos. Bueno, como les estaba contando, además de animales, tenemos estos pueblos originarios, ¿ya? Que todavía viven. Y aquí tenemos al pueblo Cahuéscar y tenemos abajo al pueblo Yagán. Ya nosotros hemos trabajado mucho porque estos pueblos son los que hoy día están
defendiendo el mar y están defendiendo los océanos de las actividades destructivas. ¿Ya? Como yo les contaba, en Chile tenemos más de 6.000 kilómetros de costa. Chile es un país que está pero lleno de costa. Tenemos muchísimas especies de flora y fauna en zonas costeras. Tenemos maravillosas playas y estos fiordos y canales patagónicos, que son estos que vemos aquí en el mapita abajo. Y solamente en Chile tenemos más del 30% de la diversidad de mamíferos marinos a nivel global. Es decir, 1/3 de los mamíferos marinos que existen en el mundo podemos encontrarlos en Chile y en las costas de Chile. Y sin embargo, hoy día están muy amenazados y no están protegidos. Tenemos muchos peces, ballenas, tiburones, delfines, cangrejos, bosques de algas, corales de agua fría, que es algo que también existe acá, por ejemplo, en nuestra Patagonia, así como estos corales que yo les mostraba, que podían desaparecer, que en general se dan en aguas muy cálidas, en Australia o en el Caribe. Acá tenemos unos corales de agua fría que están muy poco investigados y la gente sabe muy poquito de ellos, ¿ya? Oye, hay unas preguntas súper específicas de cómo se alimentan las estrellas de mar, sobre cuántos años duran los peces, depende del pez. Hay peces que tienen ciclos de vida desde 2 a 4 años, ¿ya? Pero yo la verdad no soy tan especialista en los ciclos de vida de los animales. Yo como soy geógrafa conozco mucho más de las interacciones entre los animales y las diferentes actividades. Ya, me preguntan acá, ¿cuál es el animal más raro que ha encontrado usted? Y yo creo que el humano. El humano es el animal más raro que yo he conocido en toda mi vida. Hace unas cosas extrañísimas, como destruir el planeta, que le da agua para beber, que le da alimento para comer, que nos da aire para respirar. Es sin duda el animal más raro y extraño que yo he conocido. Ya, aquí vamos a pasar a las amenazas y aquí vamos a hablar de hartas de las cosas que han estado preguntando. ¿Cuál es el agua más limpia? En Chile tenemos parte de las aguas más limpias del planeta, tanto en nuestra Patagonia, en lugares como Puerto Williams, que es este último pueblo, ese es el pueblo más austral del mundo, donde hay un canal hermoso que se llama el Canal de Beagle, donde vive hoy día el pueblo yagán y las comunidades indígenas yaganes, y que estuvimos salvando ahí de que no llegaran actividades contaminantes. ¿Qué amenazas tenemos en nuestro océano? A ver, cuéntenme ustedes por el chat algunas amenazas que conozcan. Aquí me preguntan que había un símbolo de femenino y masculino. ¿Cómo se sabe el sexo del animal? Depende de cada animal, en general por su aparato reproductor, pero hay muchos animales que a veces tienen cambios físicos que también permiten diferenciar si es que son machos o hembras. ¿Ya? Aquí dice, el animal más peligroso es el ser humano. Bueno, alguien de acá, el petróleo me dice, los derrames de petróleo, la basura que se tira al océano, amenazas. Muy bien. ¿Alguna otra amenaza para el mar? ¿Cuál otra se les ocurre? La pesca excesiva, excelente. Las orcas no son amenaza para el océano, son maravillosas. Yo una vez vi una orca y casi me... Uy, no puedo explicarle la sensación, estaba tan impactada, son tan grandes, tan gigantes, son maravillosas. ¿Ya? La contaminación por parte de las industrias, los animales que traen nuestros países, el plástico, la pesca industrial. Oigan, pero saben todo, yo me voy a ir para la casa, o sea, estoy en mi casa, pero ustedes ya saben toda la información, estoy impresionada. Vamos a hablar acá de algunas amenazas. La contaminación, y la contaminación por plástico. Ya hoy día la contaminación del plástico, chiquillas y chiquillos, es terrible. Ya los estudios científicos señalan que para el 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. ¿Ya? Ese es el problema del plástico. Y aquí voy a ser bien radical, porque dicen, bueno, hay que reciclar. Sí, hay que reciclar, pero antes del reciclaje viene un paso mucho más importante que reciclar. El reciclar es lo último que tenemos que hacer. ¿Y cuál creen ustedes que es el paso que hay que hacer antes del reciclaje? Mucho antes que reciclar. Reutilizar, ese es un paso antes del reciclaje. Muy bien, pero antes de reutilizar. Reducir. Reducir, usar menos, pero parar de usar plástico, ahí lo dijeron. Muy bien. La Isabela, del sexto D, dijo, dejar de usar plástico. Hoy día ya no podemos usar más plástico, porque con todo el plástico que ya hemos generado en el mundo,
ya tenemos impactos gigantescos, ¿ya? Y al final de la presentación también les voy a mencionar de algunas cositas que podemos hacer nosotros para poder proteger nuestros océanos y el medio ambiente. Aquí vemos cómo, por ejemplo, las redes de pesca dejan atrapadas a las especies. Estas son fotos muy, muy tristes. Se han encontrado plásticos también en los estómagos de ballena. Aquí vemos estas verdaderas islas de plástico. Frente a Chile, por el norte, hay una isla de plástico y de basura gigantesca. Dígame, Pedro. Miss, ¿por qué el plástico ha sido un peligro para los animales? Lo que pasa es que el plástico, al ser muy resistente, puede tardar hasta 500 años en desaparecer de la Tierra, a diferente de otras cosas como el papel o como la materia orgánica, que se descomponen naturalmente. El plástico tiene moléculas muy fuertes, entonces hace que duren demasiado tiempo. Y hay otro problema, que por ejemplo cuando ustedes ven estas bolsas que dicen que están hechas de plástico biodegradable, ese plástico lo que ocurre es que se rompe más fácil y se divide en miles de partículas de microplástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una ballena, por ejemplo, dame un segundo, Pedro, y te termino de contar. Una ballena, por ejemplo, come estas microalgas que son muy chiquititas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el plástico se divide en estas partículas de microplástico, confunden estas microalgas con el microplástico y se terminan comiendo estas partículas de plástico. Ya, porque la ballena, hay muchas ballenas que lo que hacen es abrir la boca así y comen y comen y comen y comen y comen todo lo que encuentran. Entonces, si entre medio hay plástico, se terminan comiendo ese plástico y se intoxican. ¿Ya? Allí dicen, existe un plástico que se disuelve rápidamente en el agua. Esos son todos proyectos que están en investigación todavía. Nosotros desde Greenpeace creemos que lo mejor que hay que hacer es dejar de usar plásticos de un solo uso y ocupar materiales reutilizables. ¿Ya? Miss, yo creo Dígame. que el vidrio contamina más que el plástico. A ver, Porque ¿por qué si crees no me el vidrio? Porque el vidrio, o sea, sin embargo, no flota. O sea, puede haber algún vidrio que flote, pero el vidrio no flota y se puede quedar en los fondos del mar y eso puede contaminar. No sé, por ejemplo, si se queda de repente en algún coral, o si se rompe, puede dañar algún pez que esté nadando por ahí. Es una muy buena observación. Lo que pasa es que el vidrio se degrada mucho más rápido. Ustedes no sé si han fijado si es que a veces cuando uno iba a la playa, por ejemplo, encontraba piedras que eran así como cristalinas y resulta que eran vidrio, que con la erosión es cuando el mar o diferentes procesos como el viento van como puliendo las piedras, y eso también le pasa al vidrio. El vidrio viene de una roca, en el fondo, ¿ya? De una roca, viene de minerales, entonces se degrada mucho más rápido y también el vidrio es mucho más durable que el plástico para el uso. Por ejemplo, una botella de vidrio se puede usar durante muchas veces para poder poner una bebida o poner agua, a diferencia del plástico que va soltando moléculas, se le van poniendo mal sabor a las cosas, y por eso entre una botella de vidrio y una botella de plástico es mucho mejor una botella de vidrio. ¿Ya? Ahí me dicen una noticia en que una cervecera está haciendo las cosas plásticas que sujetan a las latas comestibles para los animales del mar. Claro, lo que pasa es que algunas cervezas vienen con un plástico arriba y todos esos plásticos se quedan atrapados en el fondo del mar. Bueno, la sobrepesca también la habían comentado. Como yo les decía, cuando hay pesca de pescadores artesanales, que son pescadores, que en barcos más chiquititos van y pescan de manera sustentable, no hay problema. Pero ocurre que hay unos barcos gigantescos que arrasan todo el mar, y dejan a los animales sin nada de comida, arrastran el fondo marino, capturan otras especies. Por ejemplo, están tratando de pescar un pez como el jurel, pero en verdad entre medio se llevan delfines o tiburones, y es muy terrible, ¿ya? Bueno, y otro problema para los océanos, que está muy vinculado también con el cambio climático, y esto pasa mucho en Chile, es que en muchas zonas costeras se ponen industrias contaminantes, como las termoeléctricas. Las termoeléctricas son industrias que ocupan combustibles fósiles, como el gas o como el carbón, que son los mismos que generan cambio climático, y queman estos combustibles para generar energía, para que nos llegue luz a nuestra casa, pero sobre todo para actividades como la minería, que necesita mucha energía. Sacar minerales de la tierra requiere mucha energía. Y estas termoeléctricas se instalan en zonas costeras, emanan esos humos que ustedes ven, que tienen contaminantes como el dióxido de azufre
o como las partículas muy chiquititas y que son súper dañinas para la salud, pueden provocar incluso la muerte, cáncer o ese tipo de enfermedades, ¿ya? Acá decían, ¿por qué a veces en la playa hay medusas? Porque las medusas son parte del mar, entonces las medusas tienen su ciclo y a veces llegan a la playa. ¿Ya? Entonces, estas industrias contaminantes además tiran toda su basura también al mar y contaminan todas las playas, y por eso nosotros en Chile estamos pidiendo que haya una ley que prohíba las termoeléctricas a carbón al año 2025. Y por ejemplo, a estas industrias se les cae el carbón y aparecen las playas completamente contaminadas, llenas de carbón, ¿ya? Y otro problema que tenemos mucho en nuestro país son las llamadas salmoneras. ¿Qué son las salmoneras? El salmón es un pez que viene del norte y del océano Atlántico, viene de Noruega principalmente, o de Alaska, cerca de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿ya? Este pez no existe de manera natural en Chile, pero a la gente le gusta mucho comerlo. Entonces acá en Chile dijeron, oye, ¿y si cultivamos peces? Así como quien cultiva cebolla o quien cultiva lechuga, siembran salmones. Entonces ponen estas jaulas en el medio del mar, que así se ven desde arriba, que son del porte de una cancha de fútbol. Imagínense una cancha de fútbol gigante, ese es un centro, con un edificio de 15 pisos hacia abajo. Imagínense un edificio de 15 pisos, que es del porte de una cancha de fútbol, que se pone en el medio del mar. ¿Ya? De estos hay más de 800 proyectos en Chile, ¿ya? Y ahí se ponen a vivir a los salmones todos juntos, todos hacinados, y los salmones empiezan a morir, se empiezan a enfermar. ¿Para qué? Porque después esos salmones los sacan, los que no se murieron, y los venden. Y ese es el salmón que uno encuentra en los diferentes supermercados, ¿ya? Miss, Dígame. ¿qué función tiene el erizo de mar en el mar? El erizo de mar es una de las especies que habita el mar. Aquí yo también les voy a dar un dato súper importante. Siempre hemos aprendido que la naturaleza cumple como funciones para nosotros los humanos, ¿ya? Pero también la naturaleza es naturaleza y son animales que viven, entonces también es importante valorar a los animales o a las especies, no solo por las funciones que cumplen para nosotros o los servicios que nos entregan a nosotros los humanos, porque así es como el humano dice, bueno, pero este animal me daba esto, pero yo eso lo puedo compensar con plata, entonces este animal ya no importa, sino que la naturaleza es un enorme sistema de interconexiones, está todo conectado. Entonces hay una cadena alimenticia, los diferentes animales conviven y los erizos en este caso son una más de las especies que habitan acá y en algunos casos en Chile los erizos también se comen y son parte de las gastronomías locales de zonas costeras. Entonces, bueno, estas jaulas, como yo les decía, viven todos los salmones juntos, se les alimenta así como con comida de perro, es parecida a la comida de perro, pero es comida de salmón, es un pellet. Mucho de este alimento no lo alcanzan a comer, entonces queda en el fondo marino, los salmones hacen caquita, y como están todos juntos, esa caquita se deposita en el fondo marino y mata todo lo que hay alrededor. Estos salmones son carnívoros, entonces a veces se escapan, rompen la jaula y se comen a todas las otras especies de peces silvestres. Y por ejemplo, en lugares donde antes habían 10 tipos de peces distintos, cuando llegan los salmones, pues se encuentra solo salmón, porque los salmones se los comen todos. Y también estos salmones se enferman mucho porque les salen como unas pulgas, porque no son de acá, les sale eso que está ahí. Entonces estos salmones les tienen que poner muchos antibióticos, muchos remedios, y esos remedios les generan problemas a la piel, por ejemplo, a los delfines. Y por ejemplo, acá pasó el año 2016 en Chile, que se murieron miles de toneladas de salmones y las fueron a tirar al mar, así como ustedes vieron en esta foto de acá arriba. Y acá abajo, a los 3 meses después, empezaron a aparecer muchas especies muertas. Esa soy yo, que me tocó ir a investigar, y aparecieron muchas especies muertas de cangrejos, de piure, apareció todo muerto por el nivel de toxicidad que significó todo eso de putrefacción. Y aparecieron muchos animales muertos también, patitos, pajaritos, apareció todo muerto por esta contaminación que se realizó, lobitos marinos muertos. Y por ejemplo acá vemos cómo queda el fondo marino después de que operan estas jaulas salmoneras. Ojo, el problema no es el salmón. Sí, el salmón en su hábitat natural es súper bueno, en Noruega, en Alaska, pero cuando tú traes ese pez y lo cultivas artificialmente en esta jaula gigantesca, genera estos impactos. Así quedan los fondos marinos, completamente desiertos después de que aparecen las salmoneras. ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? Eso sí que no lo sé. Ese es un misterio sin resolver.
Uno de los grandes misterios. ¿Ya? Y acá si ustedes ven, por ejemplo, y esto pasó este año durante la cuarentena, hay una ballena que se quedó atrapada en el medio de las redes que tienen estas salmoneras. Si dejáramos de consumir salmón, las salmoneras pararían, serviría muchísimo. Sí, por ejemplo, yo no como salmón, pero también mucho del salmón que se produce en Chile se lo venden a Estados Unidos y a Japón, que es donde se consume muchísimo. Pero es importante hacer conciencia y poder pedir que no se hagan más proyectos de salmonicultura. Se hunden barcos también de estas industrias constantemente que quedan ahí. Y este es el fondo marino. Miren la diferencia. Así queda el fondo marino después de que estas industrias se ponen, y miren cómo es el fondo marino. ¿Ya? Esto es en el canal de Beagle, en Puerto Williams. Imagínense qué hermoso. Uno imaginaría que estas fotos son del Caribe, pero no, son del fondo marino que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Y así dejan las industrias contaminantes como la salmonicultura. Dejan todos sus residuos, sus desechos, sus redes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que organizarnos y participar. Por ejemplo, acá estamos con diferentes comunidades indígenas, con gente de Chile, de Argentina, donde nos organizamos, nos juntamos, hacemos actividades, le pedimos a las autoridades, a los gobiernos que detengan este tipo de proyectos, y con eso se logran crear nuevas áreas protegidas, y muchas personas quieren proteger cada vez más los océanos. ¿Y qué podemos hacer para proteger los océanos? Crear santuarios marinos. ¿Qué son los santuarios marinos? Son como los parques nacionales. Son áreas del mar donde se prohíben actividades destructivas y donde podemos ir a conocerlo o simplemente dejar que las especies vivan tranquilas. El respeto de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de nuestro país, sobre todo los pueblos canoeros como los Cahuéscar y los Yaganes, vivieron durante miles de años en forma armónica y sin dañar al medio ambiente. Entonces tenemos que aprender de ello. Tenemos que aprender mucho y respetar sus formas de vida. No más plásticos, ¿ya? Y consumir menos. Chiquillas, chiquillos, tenemos que consumir menos cosas. Hoy día vivimos en un mundo donde todo es consumir, comprar, el último videojuego, el último celular. Cada vez que nosotros compramos un celular, este celular está lleno de recursos naturales, de cobre, de oro, de metales, que tuvieron que destruir la naturaleza para poder hacerlo. Entonces acá no se trata de que no tengamos cosas, pero esta cultura en la que vivimos, donde queremos el último juguete, la última consola, el último celular, genera una explotación de la naturaleza que no es sostenible. No tenemos minerales infinitos, y más que recursos naturales, yo les voy a decir que tenemos que hablar de bienes comunes. No son recursos para que nosotros los explotemos, son bienes comunes a todas las personas y a toda la naturaleza y a todas las especies. Entonces si ustedes que son las niñas y niños empiezan a tener una cultura donde consuman menos, donde tengamos menos ropa, o sea, tengamos ropa pero lo justo y lo necesario, y no consumir cosas desechables, podemos cuidar el planeta y podemos lograr salvar lo que nos queda de planeta. Cuidar y enseñar a otras personas, siempre estar atentos de qué pasa en mi barrio, qué pasa en mi país, contarle a otro, exigirle a las autoridades, participar. Y bueno, ustedes, me gustaría conocer también, antes de terminar, qué ideas tienen ustedes para proteger el planeta, ¿ya? Entonces, antes de ir con algunas más de las preguntas que tengan, me preguntan si la ballena tiene depredador. El humano resultó ser uno de los principales depredadores de las ballenas. El humano, hasta el día de hoy se cazan ballenas para consumo, y eso que a las ballenas les ha tocado, han sufrido mucho para poder sobrevivir. Nosotros como organización, como Greenpeace, hemos hecho muchas campañas para poder proteger la naturaleza y para poder proteger a las ballenas, ¿sí? Por ahí me habían preguntado cuál había sido como una de las experiencias más significativas mías en la naturaleza y qué me había inspirado a mí para trabajar en esto, ¿ya? Entonces voy a partir de atrás para adelante. Cuando yo era niña, vivía en la comuna de La Florida y iba a un colegio que quedaba en otra comuna que era en Peñalolén. Y en el recorrido que yo tenía que hacer de mi casa al colegio, antes habían muchos bosques y también había muchas viñas donde se cultivaba vino. Y había muchos bosques, muchos árboles y muchos lugares. Y en ese tiempo yo les contaba, llovía mucho. Y yo veía como llovía y cómo toda esta zona, que no tenían construcciones, absorbían esa agua.
Y a medida que fui creciendo, fui viendo cómo todas esas zonas se transformaron en casas y sacaron todas esas áreas y fueron construyendo casas. Y acá en la precordillera de Santiago empezaron a construir casas y casas en toda la precordillera. Y ahí me di cuenta que esa agua que antes se absorbía, ya no se absorbía, y que empezaba a escurrir por las calles y se inundaba. O que, por ejemplo, esas zonas con árboles, uno antes pasaba por ahí y era fresquito, y cuando hacía calor había como una brisa de airecito, y eso ya no pasaba. Entonces, cuando iba como en primero medio, empecé mucho a ir a los bosques que habían acá en la precordillera de Santiago. Yo siempre pensé que para conocer un bosque tenía que ir al sur, y me di cuenta que acá en Santiago habían unos bosques hermosos, con unos árboles que tenían más de 100 años, y ahí conocí al litre, al quillay, al coyiguay, los boyén, y vi que nuestra ciudad estaba llena de bosques maravillosos. Y ahí fue cuando yo decidí, yo quiero proteger estos bosques, quiero proteger esta naturaleza y quiero que todo el mundo conozca este lugar. Y empezaba a tomar fotos, y empezamos con amigas y amigos del lugar donde yo vivía a organizarnos, y ahí de hecho creamos una organización para salvar un bosque en la Florida que se llama el Bosque del Panul. Y ahí yo dije, yo quiero estudiar, porque yo quiero poder decirle a los alcaldes por qué hay que proteger esto. Entonces quiero aprender para mostrar lo importante que son estos lugares, y por eso estudié geografía, para poder estudiar el medio ambiente, y también siempre me gustó el mar. Y una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida ha sido en Puerto Williams, cuando se querían instalar estas jaulas salmoneras, se querían instalar en el medio de Puerto Williams, en este canal hermoso que les mostré esas fotos del fondo marino, y me tocó viajar ahí porque me llamó la comunidad Yagán. Y haber conocido a la comunidad Yagán, ya un pueblo que tiene 5.000 años de existencia, imagínense, es una cultura que tiene más de 5.000 años, y haber podido compartir con la comunidad Yagán, que ellos confiaran en mí, que ellos me contaran de sus historias tradicionales, que ellos me contaran como un lugar que parece que no lo ha tocado nadie, porque uno va a Puerto Williams y es un lugar hermoso, que hay unas playas que parece que nadie nunca las hubiesen tocado, y sin embargo en esos lugares han vivido ellos durante 5.000 años. Ya han logrado mantenerlos así. Entonces, haber aprendido de ello, haber aprendido de los pueblos indígenas, también con comunidades mapuche, en la zona de Puerto Montt, que me llevaron muchas veces a navegar en sus botes, en sus barcos, y el conocimiento que ellos tienen. Ellos a mí me han enseñado mucho más de lo que yo aprendí en 5 años de universidad, y ellos estaban ahí viendo todo. Me preguntan si he buceado. Sí, he tenido la oportunidad de bucear, buscando cosas feas más que cosas lindas, buscando los daños al medio ambiente. Entonces, para mí las experiencias más significativas fueron en el lugar donde yo viví, con los bosques, y poder protegerlos, y luego conocer a los pueblos indígenas de Chile, de nuestro país, a las comunidades, y ver cómo ellos están peleando por proteger nuestro medio ambiente. También las comunidades mapuche, que están protegiendo nuestros bosques nativos, porque los bosques nativos hoy día en nuestro país se están reemplazando por plantaciones forestales de pinos y eucaliptos, que así como el salmón no es de acá, los pinos y los eucaliptos tampoco son de acá, consumen mucha agua y le quitan los terrenos a las comunidades mapuche. Entonces, todo eso ha sido muy, muy importante para mí, y de lo más bonito que me ha tocado experimentar en la vida, y que lo agradezco cada día, de poder despertarme y dedicar mi vida a la protección del medio ambiente. Miss. Dígame, Gabriel. No, Miss, se me olvidó. Miss Ceci, Bueno. ¿cuánto tiempo nos queda? Ya estamos Estamos en la hora. Sí, yo le quiero vamos a dar un aplauso a la Miss, como lo aprendimos, un aplauso, ¿cierto? Por tantas cosas, y más que nada por la pasión que le pone a Estefanía a todo lo que estás haciendo, y yo creo que has sembrado hoy día, yo creo que a muchos niños que van a seguir tu camino. Bueno, te dejo en este momento con Eliana. Falta la fotografía. Eliana Pino, que es nuestra jefa de departamento de ciencia, para que cierre, ¿cierto?, esta linda actividad con los chiquititos de sexto, quinto, cuarto. Hay varios cursos representando. Así que te dejo entonces con Eliana, que es nuestra jefa de departamento. Muchas gracias, Estefanía, por enseñarles lo maravilloso que es la naturaleza, y por hacerles ver que somos el humano el productor de todo este desastre. Obviamente la idea es que ellos sean humanos, que miren ahora la naturaleza como parte de su casa, pero no apropiándose de ella, sino que colaborando y viviendo en conjunto con lo que tenemos. Entonces, la idea es que ellos aprendan a rescatar lo que nos queda, porque lo que queda es para ellos. Así que muchas gracias de verdad por participar.
La idea es que ahora nos podamos tomar una fotito así como grupal, los que tengan las cámaras apagadas. Ahí se me fue donde se hace esto, vamos viendo. Para que quede así como el recuerdo del proceso. Ya, chiquillos, pongan cara de fotos para irle sacando fotos, porque hay muchos de ustedes y esto es genial. Yo creo, sé que tienen hambrecita hasta ahora, pero sacamos la foto y se pueden ir saliendo. Y Yo tenía una cualquier cosa, duda. a ver, dale. ¿Qué tenía una duda? ¿Quieren más? Yo, ¿Ya? ¿qué país usa la pesca con explosivos? Me encantan estas preguntas que son súper específicas. Mira, la verdad, hasta ahora yo no he conocido casos de que se use la pesca con explosivos. Lo que sí ocurre es que, por ejemplo, en Argentina, esta es una campaña en la que estamos trabajando ahora, yo con mis colegas de Argentina, es que las empresas cuando quieren buscar recursos naturales, ya lo que hacen es que tiran como bombas de ruido, que son como lo que se llaman exploraciones sísmicas. Por ejemplo, en Argentina ahora quieren buscar petróleo en el mar, como si ya no fuera suficiente con el petróleo que sacamos de la tierra. Entonces lo que hacen es que van unos barcos gigantes y tiran unas bombas de ruido que se le llaman exploraciones sísmicas, y esas bombas de ruido equivalen a como tirar una bomba nuclear, y eso afecta a las ballenas y a los delfines, y por eso nosotros ahora estamos trabajando en Argentina para que esto no ocurra. Había otra pregunta que se me había quedado en el tintero, que decía, ¿qué podemos hacer como niños para cuidar nuestros mares y océanos? Ya lo primero y lo más importante es querer cuidar nuestros mares y océanos. Cuéntenle a sus papás hoy día, cuando puedan conversar con ellos, cuéntales lo que aprendieron de los océanos, aprendan todo lo que puedan sobre, no solamente los océanos, sobre el medio ambiente, los bosques, sobre el ciclo del agua. Hoy día es súper importante que el agua la protejamos, ¿ya? Y conocer y aprender es lo que nos ayuda a proteger. Y también me preguntaban por acá si es que habían empresas que apoyen a Greenpeace. Esto es súper importante. Nosotros desde Greenpeace denunciamos a empresas cuando contaminan, o denunciamos a los gobiernos cuando contaminan. Entonces no recibimos ni apoyo, ni plata, ni nada, ni de empresas ni de gobierno, porque si no después no los podríamos denunciar cuando corresponda. ¿Sí? Nosotros nos financiamos y todo lo que nosotros hacemos, las expediciones en barco, las expediciones científicas, ¿sí? Las financian personas como sus papás o como otras personas que se hacen socios de Greenpeace y aportan, por ejemplo, 5.000 pesos al mes para que nosotros nos financiemos y podamos hacer actividades, pero no recibimos dinero de empresas, ni de gobierno, ni de partidos políticos, porque si nosotros trabajamos porque la gente quiere que defendamos el planeta. ¿Ya? Y acá las últimas preguntas me dicen si estamos en contra de las empresas de auto. Nosotros no estamos en contra de las empresas, nosotros estamos a favor de la protección y estamos en contra de la contaminación. Creemos que hoy día no es sostenible que todas las personas tengamos 2, 3, 4 autos, que todo tenga que hacer en auto. Creemos que tiene que ir disminuyendo la cantidad de autos que están circulando y que tenemos que usar otro tipo de medio de transporte, como la locomoción pública o como las bicicletas. Yo soy una fan de la bicicleta. Yo Bien, tengo una duda. Chicos, ya, Gabriel, ¿te acordaste de la duda? La última, Gabriel. ¿Usted alguna vez ha tenido miedo o le ha entrado temor al mar? Ay, es una súper buena pregunta. Yo les voy a contar la última historia y me voy. Y sí, los peces se pueden ahogar a la inversa. Si es que el pez sale del mar y está mucho tiempo en contacto con la atmósfera y con el oxígeno de la parte exterior, efectivamente se pueden ahogar, como al revés de nosotros. A mí me pasó un día, ustedes no lo hagan, que yo estaba en otro país donde había una playa muy bonita y había unos carteles que decían peligro, rip current, que es un tipo de corriente muy peligrosa, porque se ven las playas muy tranquilitas, pero es una corriente que no está todo el tiempo, sino que entra y después te arrastra y uno no vuelve nunca. Y yo esa corriente la estudié, pero se veía tan tranquilita la playa que yo me metí a nadar y salí. Y el otro día fui a nadar de nuevo, y en eso, el otro día cuando fui a nadar, me agarró la corriente y casi me ahogo. Logré salir, pero casi me ahogo. Y desde ese día quedé con mucho miedo del mar, por porfiada. Por eso, cuando ustedes lean que en una playa dice que no hay que nadar, no lo hagan, no sean como yo, que fui muy porfiada.
¿sí? Y de ahí quedé con mucho miedo al mar, mucho miedo al mar. Y luego empecé a trabajar en Greenpeace y me tocó hacer muchas expediciones con los barcos y me tocó tener que ir a bucear y tenía mucho miedo, pero ahí pude enfrentar mis miedos gracias a que tenía muchas ganas de conocer lugares bonitos y a mis compañeras y mis compañeros que me ayudaron y me acompañaron. Así que uno puede tener miedo, pero también puede vencerlo, ser responsable y aprender las lecciones. Así que ustedes no aprendan como yo y hagan caso cuando en las playas digan que no hay que bañarse. Es mejor no bañarse, esperarse y disfrutar de otras maneras. ¿Ya? Un gusto conocerlas y conocerlos. Para mí ha sido muy bonito estar hoy día con todos ustedes. Gracias por sus preguntas, por su interés, por sus caritas, por sus manos. Y por favor, espero que todas y todas ustedes sean unos verdaderos defensoras y defensores de nuestro planeta Tierra, porque este planeta es el que nos permite vivir y es el que nos permite ser felices, tener amigas y amigos, así que lo mínimo que podemos hacer es cuidarlo. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefanía. Sí, muchas gracias a ti. Un último aplauso, chiquillos, el último aplauso. Y ojalá nos volvamos a ver de nuevo pronto. Sí, sí, Estefanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao, niños. Chao, cuídense. Chao. Todos. Chao. Chao.